Estás en Misterio Oficial, la radio de las entrevistas, invitados, pláticas, leyendas y cuentos relacionados con el misterio. Todos los martes a partir de las 9 de la noche. Conéctate a través de Facebook Live, MixLR y Misterio Oficial. Estás escuchando cuentos, leyendas y misterio oficial. Estás en Misterio Oficial. Buenas noches, bienvenidos a Misterio Oficial. Mi nombre es Nisman Monteón y les doy la bienvenida y bienvenidos a su canal Misterio Oficial, un espacio de entrevistas, invitados, pláticas, leyendas y cuentos relacionados con el misterio. Recuerda, todos los martes a partir de las 9 horas. El día de hoy vamos a hablar acerca de MK Ultra y el control mental. Y para ello le doy la bienvenida a Kaylee Sain Espino, que vamos a abordar el tema del día de hoy. Vamos a iniciar con algunos antecedentes importantes para que tengas una visión clara de cómo se desarrolla el tema y ya podamos pues llevarlo a cabo. Hola Kaylee, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches, Nisma, muy bien, muy emocionada como cada martes de poder hablar de estos temas tan interesantes y más que es MK Ultra, que definitivamente les va a encantar a los amantes de los proyectos secretos y de todo eso. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bastante bien. Y sí, vamos a hablar acerca de ese tema. Y para eso, pues, le mando saludos a todos los que comparten. Le mando saludos a Carlos, que se encuentra desde Cancún y que ya nos está compartiendo, ya nos está dejando sus mensajes. A Dulce, que también nos deja sus mensajes. Le mando muchos saludos a Axel, que también está con nosotros. Le mando saludos también a Rolando Lowis, que también nos ve ya en YouTube nos ve Kaylee, y entonces pues ya a través de los canales de los programas que colgamos ahí, pues ya nos está visualizando. Y pues sí, vamos a hablar de ese tema tan importante, tan interesante, tan misterioso. Y pues recuerden, misteriosos, en compartir y dejar tus comentarios. Es bien importante para nosotros que puedas dejar tus comentarios para poderlo leer y que compartan. Y no estoy viendo que estén compartiendo, ok. Ya necesitamos que compartan este programa y poder pues llevarlo a cabo, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece, Kay? Si comentamos acerca de pues unos antecedentes de MK Ultra, un control mental. Híjole, eso está bien misterioso este tema, Kay. Muy misterioso porque pues hablamos ya
a través de cierto tipo de modos de poder crear dentro de la conciencia de cada mente, pues una programación. Y esto lo podemos hacer a través de la hipnosis, a través de unos aparatos, a través de muchas cosas, para poder inducir a una persona a tener cierto tipo de comportamientos. Y esos comportamientos, pues poder a través de palabras accionarlos aún a la distancia, aun cuando no esté la persona que le dejó todo ese tipo de información y de comportamientos y lo que tenía que hacer, con solamente activar esa palabra, decirle esa palabra, pues ya el sujeto se activa y puede hacer cosas que, de acuerdo a la programación, pues se venía trabajando durante tiempo. Y pues bueno, tenemos artistas, actores, muchísima gente está con este tipo de programación, Kaylee. Y pues bueno, vamos a empezar. Te cedo los micrófonos, Kaylee, para que empecemos a hablar de este tema. Claro que sí. Bueno, el proyecto MK Ultra es el nombre clave de un programa secreto y por supuesto ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, para la experimentación en humanos. Este proyecto inicia sus pruebas en la década de 1950 y el propósito, pues, que la Agencia Central de Inteligencia era el dominio de un sujeto a prueba por cual medio de torturas, diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos, lograra conseguir unas respuestas completamente pues sinceras en los interrogatorios y que después de esto posteriormente pudieran resetear la memoria del interrogado. Eh, Como ya comenté, esto inicia en la década de los 50 y oficialmente se sanciona en 1953. Sin embargo, no es hasta 1964 cuando reduce su actividad y se descontinúa oficialmente en 1967. Este programa, para poder lograr su objetivo, que era el control mental y poder manipular este estado mental de los sujetos a prueba, usaba unidad de productos químicos e ilegales para poder lograr su cometido, como es el LSD, entre más productos químicos. Y lo misterioso y lo interesante es que utilizaba la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento y la tortura. Pues de tortura ya se pueden imaginar un tipo de cosas, el electroshock, violencia. Todo esto se intentó con ayuda, se trató de localizar a los científicos más prestigiosos de la época en muchísimos campos muy diversos como la química, la psicología, la psiquiatría, la neurología, y muchísimos de ellos provenían de la Alemania nazi. Estos llegaban a comunicarse mediante la operación conocida como paperclip. Los sujetos a prueba de este proyecto eran muchos de ellos estudiantes que fueron con la intención de pues ganar alguna recompensa por su apoyo en este proyecto sin saber lo que iba a pasar. Y muchos de ellos también eran como vagabundos, como personas de ya lugares de, de psiquiátricos que pues, no tuvieran mucha utilidad en la sociedad. Muchos de ellos murieron, muchísimos de ellos murieron, y los que lograron sobrevivir, pues lograron con muchos déficits mentales. Sí, y fíjate que esto así parece como sacado de un cuento de ilusión o de Marvel o algo así, ¿no? De algunos de los cuentos, pero realmente es muy cierto. O sea, el director de la CIA, Richard Holmes, ordenó que se destruyeran todos esos documentos de un proyecto de más de 20 años, y ese proyecto se llamaba MK Ultra. O sea, solamente sobrevivió un solo informe del año 1963. O sea, sí había un informe, sí hay un documento que se llama así, MK Ultra.
Y dentro de ese informe, pues se tenía todos estos datos que tú estás comentando. O sea, ya se venía experimentando, ¿no? Desde 20 años atrás, precisamente ese tipo de cosas. Y esto pues proviene de los nazis, de la Alemania nazi, donde pues se estaba tratando de hacer un soldado con esa fortaleza y que pues tuviera cierto tipo de programación. Entonces ya la CIA lo retoma pues muchos científicos como tú lo dices, Kate, y para poder hacer todo esto. Pero también existían 149 proyectos en los que participaron muchas universidades, muchas fundaciones dedicadas a la investigación y instituciones similares, y al menos 80 instituciones, 185 investigadores privados fueron parte del MK Ultra y que no sabían, muchos de ellos, la gran mayoría, el trabajo que estaban haciendo. O sea, sí daban investigación acerca pues de todo esto, sí daban investigación del cerebro humano, de precisamente la programación del ser humano, pero no sabían estos científicos hacia dónde estaba enfocado. Y como tú dices, se tomaba gente para poder hacer a través de drogas, a través de sustancias químicas, a través de muchas cosas, para que pues pudieran programarse cierto tipo de situaciones. Y pues bueno, eso es precisamente lo que viene siendo este proyecto de MK Ultra, ese proyecto misterioso y todo este tipo de cosas que existen, Kate, y que sí es muy, muy, muy difícil. Y pues bueno, de ahí también llegamos al proyecto Monarca, que era, pues es un método de control mental utilizado por muchísimas organizaciones y con fines encubiertos. O sea, no se sabe hacia dónde iba dirigido este tipo de cosas, pero eran todo encubierto para poder manipular la mente humana, poder incrustar cierto tipo de palabras, cierto tipo de códigos, para tener un cierto tipo de comportamiento. Y entonces, pues esto era parte del proyecto MK Ultra, o sea, sí existió. Podemos decir que fue desarrollado, no podemos, decimos que fue desarrollado por la CIA, y que pues Richard Holmes, el director de la CIA, mandó a destruirlo. Y pues nada más quedó un escrito, y de ese escrito se sabe todo esto. Imagínate, Kaylee, todo lo que se destruyó, o sea, todo lo que sabemos ahora, lo que estás mencionando, pues es lo más leve de todo lo que había y lo que sí se pudo destruir. O sea, son bastantes cosas y es muy alarmante este tipo de proyectos y que todavía posiblemente se siga utilizando porque seguimos viendo gente que no sabemos que tienen un actuar muy raro, no muy raro. Estamos hablando de artistas, estamos hablando de cantantes, tanto hombres como mujeres, que tienen un tipo de comportamiento, y no se diga hasta políticos también que están en este tipo pues de programas que fueron pues tomados para poder incrustar cierto tipo de información. Entonces hay muchas cosas acerca de esto, Kaylee, que sí es de preocuparse, sí es que debemos de pues tomarlo con pincitas este tema y pues seguir investigando, y de eso se trata. Recuerden, misteriosos, que el programa se trata de darte toda esta información y que tú busques por tu parte. Busca por tu parte a ver qué te encuentras y que te pueda ayudar a ir definiendo más este tema, Kaylee. ¿Y qué más tienes con respecto a este MK Ultra, el proyecto Monarca y todo este desarrollo de la manipulación mental? Pues así es. Así como ya habíamos comentado que uno de los mejores psicólogos, psiquiatras químicos de la época estaban involucrados en en este proyecto, hay algunos casos como el de el psiquiatra escocés Donald Ewing Cameron, quien puso a prueba
pues numerosas técnicas de tortura con electroshock, suministrando altas dosis de LSD, incluso dejaba a sus sujetos a prueba días enteros sin poder dormir, aunque bueno, él los identificaba como voluntarios. Eh, e incluso los dejaba, cuando los dejaba encerrados sin comer, los dejaba escuchando grabaciones con mensajes subliminales. Todo esto con la intención, pues, de desarrollar una técnica eficaz con la que él pudiera sacar mayor cantidad de información. Otro que también estuvo destacado en este proyecto fue Henry Alexander Murray, un prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, que llevó a cabo entre 1959 y 1962 un experimento con una veintena de sus alumnos que se presentaron como voluntarios. Como ya lo habíamos dicho, muchos de ellos no sabían lo que se hacía en este proyecto, entonces ellos fueron posteriormente llevados a un experimento que no es revelado, qué es, pero es calificado como uno de los experimentos más atroces que se realizó en este proyecto. A inicios de los 70, los numerosos, pues, rumores sobre el proyecto secreto empezaron a salir a la luz, y varios fueron los requerimientos tanto judiciales como gubernamentales para que se apartara documentación sobre el mismo. Pero en lugar de presentar los informes, lo que hizo desde la dirección de la CIA, pues Helm destruyó la mayor parte de ellos, los quemó. Entonces, como ya lo decíamos, muy pocos de ellos, y de hecho muy poquitos, fueron revelados pues hasta hace no muy poco, cuando salió la ley para la no prohibición de la información. Fue cuando se empezaron a revelar más cosas, pero hablamos de que fueron casi 30 años de los que duró este proyecto, entonces, y tenemos un solo documento. Entonces no sabemos qué tan amplio en realidad fue, si antes de eso hubo más, si después sigue, o sea, si incluso ahora sigue habiendo este tipo de experimentos, que pues yo creo que a lo mejor sí. Entonces, en realidad lo que se sabe de esto es muy poquito, muy poquito. Entonces yo creo que habría que investigar un poco más. Tengo algunos datos que, pues, incluso este proyecto, antes de que todo esto saliera a la luz, llegó a la Comisión Rockefeller, que fue uno de los que también trató de desmantelar. En diciembre de 1974, el New York Times informó sobre las actividades ilegales y domésticas de la CIA, mencionando los experimentos, pues, con ciudadanos estadounidenses, y fue cuando las investigaciones del Congreso y la Comisión Rockefeller empezaron a hacer sus investigaciones también, y demostraron que, pues, a pesar de que todos los sucesores de Richard Helms, que se supone que iban a heredar su lugar como director de la CIA, ninguno quiso revelar ninguna información acerca de este proyecto, hasta que más de 20,000 artículos sobre esto fueron entregados a la justicia y jamás se supo más de ellos. Y pues sí, como lo comentabas, es de bastante temor el saber que podemos encontrar en los medios cualquier tipo de mensaje subliminal que podría estarnos controlando. Y pues es que hay muchos artistas, como ya lo decías, que no sé si lo han observado, muchas veces en la televisión, muchas veces en sus videos musicales, hay veces en las que se quedan pasmados, así congelados. Y podemos decir, bueno, tal vez fue un fallo, tal vez se bugueó la imagen, tal vez se pixeleó, pero ¿por qué nada más se pixelean ellos? Y no su alrededor, no las voces, nada. Entonces, varios ejemplos de ello son Miley Cyrus, que se ha quedado varias veces pasmada, Katy Perry, e incluso los presidentes de Estados Unidos, que varias veces en entrevistas se han quedado pasmados y con el sonido de alguna palabra o de alguna cosa de repente reaccionan. Que lo que estás mencionando, Kay, precisamente
nos lleva a que en una ocasión yo estaba viendo a un, ¿cómo se llama? A un artista y un reportero que con una palabra se quedaron pasmados y me di cuenta que eso fue en diferentes años, diferente persona y una palabra viene siendo espíritu, ¿ok? Eso me di cuenta que esa palabra estaba en esos dos. He tratado de buscar los demás, en qué palabras se quedan pasmados y todo eso, y no coinciden. Pero estos dos sí coincidían. En el momento que están platicando de cualquier cosa y dicen, no, pues es la parte de espíritu o espiritual, ¡fum!, se quedaron así. Y entonces, sí se da todo este tipo de cosas, que, o sea, sí existe este tipo de cosas. Y entonces, pues, estamos hablando que son 2 millones de estadounidenses que estuvieron así. Son 2 millones, que es muchísimo. Y pues precisamente esa es la creación de una mente controlada y esclava. Y este proyecto Monarca, no lo olviden, amigos, que comprende pues este tipo de cosas que estamos comentando, como el abuso de ritual, SRA, búscalo, en sus siglas en inglés, no voy a mencionar la otra palabra porque si no nos bajan, y el desorden de la personalidad múltiple, MPD, no lo olvides, en sus siglas en inglés. Y pues esto utilizaba, recuerda, esclavos monarca, para pues una combinación con la psicología, neurociencia y rituales ocultistas. Toda esta información pues estaba así y estaba dada de esta manera. Entonces está complicado todo esto que estamos viendo. Está muy difícil hasta dónde pudo abarcar todos estos proyectos, Kay, hasta dónde llegó toda esta información, va a ser muy difícil saberlo. Y como tú dices, puede ser en la televisión, en la radio, incluso a través de publicidad escrita, a través de símbolos, pudieron, pues, se ha podido programar, porque lo pueden hacer a través de la televisión, en una forma subliminal, hasta que llega un momento que ves una figura, un anuncio, que eso es lo que te estamos diciendo, que utilizan palabras, utilizan símbolos, utilizan cosas para que te activen. Y vemos alguna imagen, alguna palabra, algún logo, alguna figura, y ¡fum!, ya nos activaron, Kelly, para poder tener un cierto tipo de comportamiento, que uno puede hacer las compras, por ejemplo, hacer mayores compras, pues no protestar, pues no pensar, no leer, cantidad de cosas, porque pues vamos viendo cómo va avanzando, cómo se va desarrollando y cómo va, no evolucionando, eso no creo, pero sí cómo se desarrolla la raza humana, y pues vemos que vamos para atrás, que en lugar de estar leyendo más, pues se lee menos, en lugar de estar comprando menos, se compra más. Entonces hay algo por ahí que nos está activando, hay cosas, información que tuvieron mucho tiempo, que hablamos de esos 20 años hasta que pues se quemó todos esos documentos, y de ahí pues ya sacaron toda la información, como tú dices, otras lo ocultaron, otras no quieren ponerlo. Entonces son ¿cuántos años? Llevamos más de 40 años con esta información que puede ser secreta, y que recuerden, no es una conspiración, sino simplemente es un documento que sí existió y que Richard Holmes mandó eliminar, y solamente se quedó con un documento, y ese documento sacó todos estos datos que te estamos diciendo. Y pues bueno, hay niveles de programación monarca también, ya ahorita los vamos a comentar. Y pues sí, son estos artistas, estos presidentes, candidatos a la presidencia. ¿Cómo me acuerdo de una candidata a la presidencia de Estados Unidos? ¿Cómo se quedó así pasmada en un lugar, ¿no? Y ya para justificarlo, que tenía un problema, que había tenido un accidente y que por eso se ponía de esta manera, ¿no? Y después se desvanecía y parecía robot cuando la metían a la camioneta. Parecía un robot, se comportaba como robot. Pero pues bueno, son cosas que no entendemos y son cosas muy raras. Y pues bueno, les mando saludos a todos los que se están comunicando con nosotros, a todos los que están haciendo sus comentarios, y recuerda compartir este video, y que nos puedas ver a través de Facebook Live, Misterio Oficial,
y también en YouTube en Misterio Oficial. También en Instagram estamos también, Kay. Y pues bueno, ¿qué más datos tienes, Kay? Sí, así es. Pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Lo que nos comenta sobre pues estos mensajes que vienen incluidos tanto en la publicidad, en la radio, en la televisión, muchas veces en la música. Pongan mucha atención cuando escuchan una canción, porque luego cuando en realidad le pones atención a la letra dices, ay, ¿qué estoy escuchando? Sí. Eh, Muchas de estas canciones traen palabras que pues muchas veces nos producen efectos diferentes que usualmente otra música no te provoca y entonces es como raro, ¿no? Y es esta forma en la que, por ejemplo, este proyecto utilizó estos mensajes subliminales a través de la música para lavar el cerebro de las personas, les producía shock, confusión, a muchas de ellas les producía amnesia, a otras, en cambio, euforia, a algunas incluso las paralizaba. Entonces es algo de lo que definitivamente hay que estar atentos. No digo que no escuchen música tampoco, pero fíjense bien lo que escuchan, porque pues por medio de estos eh, pues campos auditivos y visuales nos implantan estas palabras o estas frases incluso, porque hay también frases que, como tú dices, muchas veces nos llevan, en vez de llevarnos para adelante, nos llevan para atrás. Muchas reducen la ambición y la eficiencia en el trabajo. A veces nos producen cambio de la personalidad o del humor en el instante. Hay muchas canciones que te ponen de malas y ni siquiera sabes por qué. Entonces, creo que sí hay que poner atención en todo eso. Es como parte del consumismo también, por ejemplo, en los anuncios. ¿Qué te hace comprar eso que no necesitas e incluso sabes que no lo necesitas? Estás consciente de que no lo necesitas, pero en tu mente siempre se repite eso de necesitas comprarlo cuando no es cierto. Entonces hay que poner mucha atención, hagan el experimento, en qué momento, en qué palabra a ustedes se les mete ese mensaje en la mente, o si ya lo tienen, traten de recordar en qué momento fue. Y entonces así ustedes poder quitarlo. Ya lo habíamos comentado antes con la autohipnosis, ustedes pueden lograrlo y pues creo que es algo muy interesante. En el proyecto MK Ultra no solo se utilizaron el uso de sustancias nocivas para la salud como el LSD, sino que también utilizaron radiación, barbitúricos y anfetaminas simultáneamente. Entonces, y muchos de ellos no morían. Entonces, imaginemos qué tortura era para estas personas y que pues al morir ni siquiera pasara nada, porque muchos de estos experimentos nunca tuvieron éxito. Estos experimentos nunca tuvieron éxito, la mayoría de ellos, muy pocos eran los exitosos, creo que no hay pruebas de que hubo casos exitosos y de que realmente ellos lograran extraer 100% la información de un sujeto a prueba. Entonces, todo esto se volvió como una obsesión para la CIA, ya que, como comentábamos antes, en la Alemania nazi se practicaban infinidad de experimentos para lograr que los soldados pues fueran más resistentes. Hubo un experimento que incluso quiso lograr hacerlos inmortales. Entonces, es otro nivel. Y entonces hablamos de 30 años de experimentos, es muchísimo tiempo. Algunos de los datos que les estoy proporcionando, que los leí en algunos artículos que pueden encontrar ustedes también en las redes o en libros. Hay un libro de los proyectos de los Estados Unidos y varios de estos datos fueron recopilados de sujetos que pues fueron a prueba y terminaron pues lo más cuerdos posibles. Sí, sí. Estos proyectos, el MK Ultra y lo que es la programación Monarca, pues realmente, pues era, incluso quiero comentarles que hasta se hizo lavados de cerebro. O sea, lavaban el cerebro de la persona totalmente y llegaban
tanto era esto que este individuo, hay un caso de esto, el individuo llegó a estar en cero, su cerebro en cero, de tal manera que le enseñaban otra vez a leer, otra vez a caminar, otra vez este tipo de cosas, hasta dónde podía llegar este tipo de proyectos. Y pues bueno, la programación Monarca se compone de alfa, beta, delta y otros más. Y pues fíjense, la programación alfa pues era dentro de la personalidad de control base, y pues aquí era retención de la memoria muy pronunciada con un aumento sustancial de la fuerza física y la agudeza visual. Ese era el proyecto alfa. El beta se conoce como la programación de esclavos sexuales, y en esta programación se elimina toda convicción moral aprendidas y estimuladas con un instinto sexual primitivo y carente de inhibición. Entonces, fíjate todo lo que estaban logrando. El delta es conocido como la programación de eliminar y fue desarrollada originalmente para la capacitación de agentes especiales o soldados de élite, o sea, de las fuerzas delta, ¿recuerdan? Primer batallón de la tierra, Mossad. O sea, fíjense, hasta había una fuerza delta. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza delta? Pues viene de esta programación monarca. Y ya la teta, lo que es en esta programación monarca teta, pues es una programación psíquica. Y entonces, pues aquí, pues es una programación que ya se da con lazos sanguíneos. O sea, que vienen a través ya de los hijos que tienen este tipo de personas. O sea, hasta dónde pueden hacer todo este tipo de daño. Y eso se va, pues imagínate, si estamos hablando ya consanguíneo de lazos de sangre, pues estamos hablando que ya hay una manipulación a nivel genético a través de todo esto. Y pues bueno, eso es parte también pues a través de una hipnosis, poder poner pues esa programación, poder poner esos datos y que puedas actuar de cierta manera. Y como dice Kay, son muchos años. Son muchos años, Kay, son muchísimos años en la cual se ha experimentado, en la cual se ha tenido una metodología, se ha tenido un proceso, se han hecho pruebas, ensayo y error, y gracias a este ensayo y error, o sea, todo lo que pudieron haber logrado. Y este ensayo y error, tú lo puedes pensar, pues sí, pero eran seres humanos. Pero sí eran seres humanos que a ellos no les importaba. Y entonces, ¿cuánto tiempo tuvieron? Más de 30 años en lograr respuestas contundentes y poder hacer manipulación de todo esto. Y yo te estaba pensando que estás diciendo esto de los hábitos de comprar y todo eso. Yo a veces no me quito algunas cosas, estoy así como obsesionado por comprar algo que a veces ni necesito, ¿ok? Entonces no, tengo que echarle un vistazo precisamente. Y ya algo que tú dijiste que se aplica en todo, en todo en tu vida. Es preguntarte por qué. El por qué, y estás avanzando más de un 80% en tener una respuesta, ¿no? Ya el 20% ya es cuestión de ir buscando otras cosas más, pero avanzaste un 80%. ¿Y qué es ese? ¿Por qué lo compro? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué actúo? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué tengo el carácter así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué con esta música que escucho hago esto? ¿Por qué con este programa que hago esto? ¿Por qué estoy durmiendo así? ¿Por qué tengo ese tipo de pensamientos obsesivos en todo? Tanto en comprar, como en hacer cosas, como en trabajar, como en hacer deporte, en todo en la vida. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Y cuando te preguntas por qué y estás buscando esa respuesta, ya avanzaste mucho. Entonces, Kay sí nos está dando muy buenos tips para hacerlo. Esta parte de tener cuidado, tal vez tú te preguntes, bueno, ¿y cómo voy a tener cuidado de la música? ¿Cómo sé que esa música no está estimulada por un MK Ultra o un proyecto Monarca? Pues haciéndote la pregunta, ¿qué provoca en ti esa música? ¿Provoca euforia? ¿Provoca que estés muy tranquilo? ¿Qué pensamientos provocan en ti esa música?
Si estás escuchando música y te provocan pensamientos de salir corriendo, pues algo está pasando ahí. Si te provoca esa música, fíjate muy bien en comer más, algo está sucediendo. Y entonces es cuando tienes que analizar la letra y tienes que analizar dónde se pone ese tipo de música. Porque si ves ese tipo de música que te da pues esas ganas o esa ansiedad de comer, y de repente ves eso en un comercial, ya sabes lo que está provocando. Ya hay una información. Estamos hablando que había hace mucho tiempo y está prohibido la publicidad subliminal, está prohibido por ley. Pero, ¿cuánto tiempo tuvieron para incrustar todo esto? O sea, tuvieron mucho tiempo. Y entonces las personas que hacen ese tipo de anuncios pueden ignorar que están metiendo cosas subliminales a través de imágenes, a través de posiciones, a través de formas, a través de colores. Entonces, eso es lo que tienes que ir pensando. Entonces, ahí es donde Kay, pues interviene con estos tips que te está dando. O sea, analízalo, analiza, y es una forma de analizar, o sea, darme cuenta de lo que está pasando, lo que provoca en mí, y con base en eso, ya puedo hacerme estas preguntas y poderme alejar de todo eso. Aléjate. Si yo entro todas las mañanas a Face, ¿por qué entro todas las mañanas a Face? ¿Por qué no lo hago más tarde? ¿Por qué estoy viendo YouTube tal tipo de cosas? ¿Por qué estoy buscando este tipo de programas? ¿Por qué juego este tipo de juegos electrónicos? Valga la redundancia. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué quiero comprar esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Entonces es cuando te vas a dar cuenta que algo está pasando. O sea, ya te dimos aquí los niveles de programación monarca. ¿En qué abarcan esos niveles? Imagínate, ya abarcan hasta un nivel beta, alfa, beta, delta y teta, que es el último, ya que tiene que ver con pues, las personas que están pues, ya abajo de ti, que pueden ser tus hijos, tus hijas. Y interviene hasta allá ese tipo de programación. Entonces sí, tenemos que regresarnos, tenemos que ver todo eso y que puede existir estas palabras que activan un cierto tipo de conducta y te están activando. ¿Qué te está activando? Tienes que darte cuenta qué te está activando, hacerte muchas preguntas. ¿Por qué amanezco así? ¿Por qué? A ver, ¿qué este día? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me siento mal? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la noche? ¿Qué pasó en el día? ¿Qué soñé? ¿Qué escuché? Para que me pusiera de esta manera y tratar de ir ignorando ese tipo de cosas. Hay mucha música actual que te puede estar dañando. Entonces hay programas de televisión, hay noticias, todo el mundo ve noticias temprano, muchísima gente ve noticias. Ahí puede estar incrustado esos mensajes que te estamos diciendo a través de comerciales, a través de audios, a través de videos, a través de signos, a través de iconos, te están activando. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué tipo de iconos buscas también en tu WhatsApp para mandar mensajes? Todo eso tienes que darte cuenta. Y vas a ver que sí, estamos cargados con cierto tipo de información, cierto tipo de programación para tener cierto tipo de comportamientos. ¿Qué opinas, Kay, con todo eso que estamos hablando? No, pues es que definitivamente es un tema demasiado interesante, te deja mucho que pensar, te deja pensando incluso, porque bueno, un dato interesante es que este tipo de proyectos utilizaban casi el 6% de las ganancias de la CIA. Entonces, para que un proyecto así ocupara tanto porcentaje, porque ustedes van a decir, bueno, es un 6%, pero para la CIA un 6% es un 6%. Entonces decimos, debe haber algo todavía que haya valido por casi 30 años su 6% cada mes, cada mes, cada mes. Entonces, sí hay que ponerse a pensar, es de ponerse muchísimo a pensar. Luego nos preguntamos, luego ponen una música, y esto es muy común, ponen una música y te pones de malas, ¿no?
y tal vez ni siquiera conoces qué canción es, pero probablemente trae una palabra o trae algún sonido, porque incluso pueden ser las ondas del sonido las que vengan manipuladas, eh, y logra esto. Porque, por ejemplo, hay mucha música, en general, mucha música que en la actualidad tiene millones y millones de reproducciones. Y el mismo artista puede sacar 10 canciones de lo mismo y sigue teniendo millones y millones de reproducciones. Y es muy poca la población a la que no le gusta ese tipo de música. Entonces, hablamos de que hay algo ahí que a la ¿Qué? mayoría Y de ahorita que estás mencionando eso, que hay un porcentaje de personas, un porcentaje muy pequeño que no les gusta y que tienen un comportamiento diferente a aquellas personas que sí les gusta ese tipo de canción. O sea, hay un sí, comportamiento muy diferente, hasta la forma de vestir, de cómo comportarse, de cómo hablar y de todo lo que escuchan, además de eso. O sea, no puede ser así. Yo sé que si escuchas un tipo de música, pues vas a tener un tipo de comportamiento. Pero todos, o sea, todos los que escuchan esa misma, tienen incluso, se visten igual, o sea, y no son ídolos. Porque una cosa es que sea un ídolo y que lo estés imitando. No, no estás imitando a la persona. Es más, esa persona se viste muy diferente a como tú te vistes, pero algo puede estar influenciándote para que vistas de cierta manera o colores que estés ubicando, ¿no? Para hablar precisamente de lo que dices, Kay. sí, claro, es que es en verdad un porcentaje muy mínimo, porque hablamos de música que es mundialmente conocida y que solo cierto grupo de personas, que incluso son señalados aquellos los que no les gusta ese tipo de música, ¿no? Entonces, ahí te pones a pensar, y es por eso que todo esto nos ha hecho dejar de observar, porque si realmente nos pusiéramos a observar, te darías cuenta que esto es así, que la mayoría de cosas están divididas, igual que con los programas de televisión. Sí, Hay unos que sí. son muy, muy, muy famosos, pero que a cierto grupo de personas no le gusta. Entonces te lo cuestionas y entonces empiezan a surgir esas dudas de probablemente algo traiga ahí que pues a ese tipo de personas que les actúa diferente en su mente o que probablemente como han escuchado esta música por tanto tiempo o este programa o este sonido o han escuchado esto por mucho tiempo, les ocasiona un comportamiento diferente. Y sí tienes razón, y se ve en todos los aspectos, incluso hasta en cómo hablan. Hasta en cómo hablan puedes tú a veces ver, si eres un buen observador, puedes ver quién tiene algunos gustos. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Porque pues no podemos conocer a la persona así, pero te vas a dar cuenta que desde la forma de vestir, la forma en la que te habla y la forma en la que se mueve, incluso su lenguaje corporal, es muy diferente al de una persona que no le gusta ese tipo de contenido. Sí, 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 sí. Fíjate que yo hice bueno, ya lo hice como experimento, pero me resultó que una ocasión, ya tiene tiempo, ya tiene varios años, dejé de ver televisión, incluso hasta en la mañana, ver noticias y todo eso. No sé, fueron 2 semanas o 3 semanas, no fue, o sea, así demasiado tiempo, pero así de ver nada, nada de televisión. Y de ahí que prendo la televisión y entonces yo estaba haciendo alguna actividad en mi casa cuando de repente escuché algo y volteé y vi el comercial porque sí me llamó la atención de lo que estaban diciendo. O sea, lo que estaban diciendo era algo feo. O sea, estaban diciendo cosas feas. Y yo volteé y vi no me acuerdo ese comercial. Lo vi y dije, ¿qué? ¿Esto está diciendo? O sea, sí lo entendí bien,
pero si ese comercial yo ya lo había visto, o sea, antes de esas 3 semanas o 2 que no me acuerdo, ese comercial existía y yo lo veía, pero no le había puesto tanta atención y tenía como palabras en doble sentido, ¿ok? Dije, no puede ser, no lo puedo creer. Y empecé a escuchar la televisión y vi comerciales y escuché comerciales que no tenían muchas cosas que ver con la imagen, pero sin embargo tenían como doble sentido. Y me asusté mucho. Y bueno, pasó el tiempo, seguí viendo televisión normal y ya no lo vi como tal, ¿no? Después dije, de esto, voy a hacer el experimento y dejé de ver televisión, ahí sí fue menos, como una semana y me pasó lo mismo. Dije, no puede ser, ¿no? Algo raro está pasando. Y dije, la tercera ocasión fueron 3 veces. La tercera ocasión vi solamente los anuncios, los comerciales, y puse mucha atención. Y dejé de ver la televisión, eso sí fue por más tiempo, como 2 semanas. Y es curioso que cuando regresé a verlo y vi los mismos anuncios que había visto antes, les encontré otro tipo de cosas y como un doble sentido. Y me asustó mucho eso, ¿ok? Me asustó mucho ese tipo Sí, de o sea, cosas. Entonces, no, ¿qué? y así pasó con la radio, y así pasó con la televisión, y así pasa con todas las cosas. Como que lo dejas un rato porque te están contaminando, o sea, la televisión te está contaminando, las redes sociales te contaminan, los comerciales, los memes, todo te está contaminando. Incluso hay hasta contaminación visual a través de carteles y todo eso, con esos anuncios. Pero los dejas de ver, dejas de tratar de ignorarlos y de repente te estás encontrando con cosas que no habías visto antes. Dices, o sea, ¿hasta dónde nos están manipulando? ¿Hasta dónde nos están, no, envolviendo nuestra mente para no ver otras cosas? Y eso es precisamente lo que dice Kay, y eso es precisamente lo que les decimos a todos nuestros seguidores, que pongan mucha atención, Kay, mucha atención en los comerciales, en todo esto, y algo que es bien, bien fuerte lo que les voy a comentar, que cuando tú estés haciendo tus labores, tanto de escuela, de trabajo, del quehacer, de la casa, etcétera, mejor no pongas ni televisión ni pongas música. Porque, y si pones música que sea muy viejita, pero muy viejita, o sea, si estamos hablando antes de los años 20, ¿no? Donde se hizo toda esta manipulación, porque una forma de poder llegar al subconsciente es distraerte tanto en oído como en vista. Si te distraes en oído en vista, si te distraes en vista, entran por el oído. Si te distraes en oído, entran por vista. Entonces, y como tú estás distraído haciendo labores de trabajo, de la escuela, del hogar, estás distraído y es cuando entra. Y entra muy fácil y directo al subconsciente. Entonces son cosas que debemos de tener mucho cuidado y son los tips que te damos para tratar de poner esa atención, como diría Key hace rato. Pon mucha atención en lo que ves y en lo que escuchas. ¿Y cómo sé que está manipulado lo que veo con lo que escucho? Con esto que te estamos diciendo. Si no lo sabes, ya con esto te ayuda mucho a ir eliminando todo ese tipo de programación, Key. Sí, así es. Sí, sí, sí. Y un claro ejemplo, y yo estoy muy segura que a muchos de los que nos están escuchando les ha pasado, cuando limpian y ponen música o ponen la televisión, hay un momento, indudablemente, te das cuenta, pero hay un momento en el que te quedas parado. Si prendiste la televisión, te quedas parado viendo la televisión y Sí, dejas de hacer lo que estás sí, haciendo. Y la sí, música, lo mismo. Incluso sí, sientes que el tiempo se te pasa muchísimo más rápido con la música. De repente eran las 12 cuando empezaste, para ti pasaron como 3 canciones y ya son las 2 de la tarde. sí, Entonces es algo que sí hay que poner atención. Igual cuando estén haciendo labores de trabajo, de estudio, estén escribiendo, yo les recomiendo que si van a escuchar música que no tenga letra, mejor escuchen sí, mantras, escuchen sonidos tibetanos o alguna música muy viejita, dijeras tú, Liz, porque
Muchas veces incluso entre las palabras estás escribiendo y hagan el experimento, pero no lo hagan pensando un día cualquiera que ustedes vayan a poner su música y pónganse a escribir y después de que ustedes terminen, lean lo que escribieron. Y muchas veces no tiene sentido lo que escribieron, porque se les mezclan las palabras y lo que tú comentabas de la televisión es cierto. Hay cosas que en la televisión dicen cosas y dejarla de ver dices, ay, pues como que no tiene sentido, pero lo dejas pasar. Y creo que si hicieran ese experimento de dejar de ver la televisión y volver a escucharlo, digas, no, es que a ver qué quiere decir, ¿no? Porque Ujú, no ujú. tiene nada de sentido. Sí, efectivamente. Yo cuando voy manejando, ¿ok? Yo no llevo música, nada de música, va mi radio apagado. Y prefiero estar haciendo un mantra, prefiero chiflar, prefiero estar concentrado en todo lo que estoy haciendo y me doy cuenta, sí, del lapso de tiempo que transcurre, me doy cuenta dónde voy pasando, me doy cuenta de las tiendas, me doy cuenta de los coches, me doy cuenta de muchas cosas. Pero cuando pongo música en el coche, no sé ni cómo llegué a mi destino. O sea, hay una inconsciencia del tiempo. Y recuerden, amigos, tal vez digas, bueno, es que yo quiero que pase mucho tiempo cuando estoy trabajando. No, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tal vez sí es normal, ¿no? Pero no estás viviendo tu momento. Y es bien importante que vivas tu momento. Y ese momento, ¿cómo lo vas a vivir? A través de esto que te estamos comentando, a través de ser consciente de todo lo que haces, ser consciente de lo que respiro, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que saboreo, ¿no? De lo que siento, ser consciente de que estoy sintiendo frío, calor o no siento nada de esto, o sea, cuando voy caminando, ser consciente de lo que estoy viendo. Cuando pones conciencia en lo que estás viendo, te va a pasar algo muy bonito. No te lo vamos a decir, pero te va a pasar algo muy bonito cuando digas, ahorita voy a salir y vas repasando todo. Estoy caminando, estoy sintiendo, estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? Ah, estoy viendo los coches, estoy viendo el semáforo, estoy viendo las personas. Pero no es nada más, estoy viendo las personas. No, estoy viendo que van caminando las personas y que llevan este tipo de ropa. Cuando empiezas a hacer esto, te va a pasar algo bien bonito. Algo muy bonito que ya en algún momento ya lo podemos retomar estos puntos y ojalá que te pase lo mismo que nos pasa a nosotros cuando pones conciencia en todo. Y lo que escuchas, estoy escuchando esta música, pero ¿qué estoy escuchando? Pon una canción y trata de escuchar todos los instrumentos. ¿Qué instrumentos hay en esa canción? ¿Y qué palabras está diciendo? Y si te lo está diciendo triste, enojado, o si elevó la voz o bajó la voz. En ese momento te haces consciente de todo eso y pasa algo fabuloso en el medio y pasa algo fabuloso en ti cuando haces conciencia de ese aspecto. Que eso también lo mencionó el doctor Jacobo Greenberg, que ya lo verás en algún otro programa mucho más adelante. Y pues bueno, ok, ya está llegando la hora de despedirnos, como siempre, se nos va muy rápido, se nos va muy rápido este programa y pues ya está de noche y pues ya llegamos a nuestra hora, Kay. Y te cedo los micrófonos Pues, para irnos despidiendo, Kay. sí, gracias. Bueno, pues ya se acabó el tiempo, como cada noche. Yo creo que se nos pasa muy rápido. Nos encanta platicarles de todo esto. Nos emocionamos cada vez que decimos, ah, ya es martes, ya nos toca hablar con los misteriosos. Espero que les haya gustado mucho este programa. No se olviden de compartir, por favor, es muy importante para nosotros que compartan, que comenten, que le den like, que yo estoy segura que tienen muchas personas en su WhatsApp, en su Facebook, en su Instagram, en el Twitter, en cualquier red social. Ustedes pueden compartirnos a una persona, a dos personas, a cinco personas si pueden, y que esas personas compartan a más personas, porque creo que esta información es importante que nos llegue a todos. Acuérdense que tenemos página de Instagram, así que ya pueden ir a seguir por allá. Y en YouTube también, donde colgamos todos los videos, por si no tienen oportunidad de verlos aquí en Facebook Live, acuérdense, todos los martes a las 9 de la noche, aquí en Misterio Oficial, pues pueden ir a verlos en YouTube y así no perderse de ninguna novedad. Sí, Kay, sí. Y es bien importante que también les podamos decir a todos nuestros seguidores que
pues en Facebook nos sigan y que en YouTube se suscriban. Es bien importante que te suscribas a nuestro canal, por favor. Es muy importante para nosotros, para ir creciendo en esta comunidad y que además aparezca nuestro video, pues en primer lugar cuando hay una búsqueda, que eso es bien importante. Cuando hay una búsqueda de alguna persona, pues aparezcan nuestros videos y pues eso lo vamos a lograr con tu like o con tu dislike, no hay ningún problema, porque ¿cómo se llama? El robot que puede tener YouTube y que puede tener Facebook, pues nos van a poner en primer lugar. Y pues queremos que sea en primer lugar porque te gusta este programa. Entonces vete inmediatamente a Facebook y a YouTube y danos un like y danos una suscripción y síguenos además de eso. Pues bueno, ok, gracias, muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana, el día martes. Gracias, Kay, y gracias a todos los misteriosos por seguirnos y escucharnos. Muchas gracias, Nis. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós, Nisvan. Adiós, cuídate mucho, bye.